Saludos, profesora María de la Espada y compañeros. Como motivo de nuestro trabajo final, nos corresponde hacer una presentación sobre el tema control de la legalidad y los recursos en el derecho administrativo panameño. Nuestra fuente es la Ley 38 del 31 de julio del 2000 y los integrantes de nuestro grupo están Jaime Ceballos Andrade, Katia Coronado, Francisco Dawkins, Luis Betancourt y yo, Yuridian de Hoyos. Yo comenzaré hablándoles, siguiente diapositiva, a manera de introducción, sobre el tema de el, no podemos iniciar hablando de el tema de la revocatoria o la invalidación de los actos administrativos sin recordar qué es el derecho administrativo, qué es un acto administrativo, y por ende entonces finalmente vamos a llegar a la revocatoria de los actos administrativos. Recordando que el derecho administrativo se enmarca dentro del derecho público interno y se puede definir como el conjunto de principios y reglas jurídicas que regulan la actividad administrativa de las entidades públicas y, cómo no mencionar a los particulares. Todo este compendio, tanto las entidades públicas y los particulares, participan en la gestión administrativa pública. Por su parte, podemos definir un acto administrativo como una declaración de la voluntad de la administración pública. Eh, Estos actos administrativos pueden crear, extinguir derechos, además de que pueden modificar el orden jurídico en la materia y por ende producen efectos jurídicos. Un ejemplo de un acto administrativo es otorgar una licitación a una empresa privada para que construya un puente. Tenemos algunos elementos que debe contener un acto administrativo, como lo son la competencia, es decir, que lo debe emitir la administración pública, tiene naturaleza judicial, forma parte del derecho público, tiene una causa o una finalidad, es decir, que persigue la satisfacción del interés público en general, y la parte que nos compete para efecto de mi presentación es que puede impugnarse. En cuanto a la revocatoria de los actos administrativos, siguiente diapositiva, lo podemos definir como la potestad que tiene la administración para dejar sin efecto sus propios actos. Es importante destacar que esta potestad no es absoluta, sino que tiene sus limitaciones. Entendiendo que los actos administrativos que ya se definió previamente son declaraciones unilaterales de voluntad, tanto de juicio como de conocimiento y de deseo, que es realizado, como ya se mencionó, por la Administración del Estado en el ejercicio de una potestad pública, tiene por objetivo natural producir efectos específicos respecto de las situaciones jurídicas de los particulares, para producir los siguientes verbos: crear, modificar, constatar, dictaminar o extinguir relaciones jurídicas entre los particulares y la administración. Y esto es lo que reviste el objeto mismo del acto administrativo. Sin embargo, la estabilidad y la intangibilidad de los actos administrativos actualmente está relativizada por la regulación de potestades de retiro a favor de la administración del Estado, que le permite volver sobre sus actos invocando razones de mérito, conveniencia u oportunidad, y podemos aducir en estos casos vicios, errores jurídicos que van a afectar la legitimidad del acto administrativo. Hablando de estas potestades que se relacionan con la invalidación o la revocación, estas potestades de retiro tienen dos figuras que son típicas y distinguibles entre sí. Una de ellas podemos decir que es la potestad de retiro, que tiene por objetivo sancionar los actos administrativos que se pueden considerar que son contrarios a derecho, definitivamente eliminándolos del orden jurídico, y es por razones de legitimidad o porque se puede establecer que hubo un vicio que afecta a la misma estructura. Y en este caso le llamaríamos invalidación. Por otra parte, vamos a encontrar con la potestad de retiro,
que tiene como objetivo extinguir los efectos de los actos administrativos válidos bajo que fueron establecidos en un determinado tiempo y lugar bajo la premisa de que hubo un inconveniente o que son inoportunos respecto al interés general. En ese caso, entonces hablaremos de revocatoria o revocación. Esta potestad de extinguir los efectos que van en contra del interés general recibe el nombre de revocación. La revocación en sí es una potestad que se manifiesta en un acto administrativo y es contrario a aquel acto administrativo por haberse considerado inoportuno o inconveniente. En este caso, podemos decir que el sujeto activo, como lo podemos ver aquí, de una revocatoria vendrían siendo el órgano de la administración que está dotado de la potestad específica para volver sobre sus actos. Entre las formas de extinción del acto administrativo tenemos la extinción normal, que es por la vía legal, que tiene que ver con el cumplimiento de su objeto, la cláusula accesoria, el plazo y la condición, y tenemos la extinción anormal, como pueden ser, dentro de lo que entra lo que estamos mencionando, consecuencia del ejercicio de potestades reconocidas por el ordenamiento jurídico, por sus efectos, por razones de interés general o por motivos de legalidad. En ese caso entrarían los que hemos estado desarrollando: la nulidad, la invalidación, la revocación y la caducidad. El objeto de la revocación no es restaurar la legitimidad violada, sino atender a la conveniencia administrativa. No quiere confrontar el acto administrativo desde el punto de vista de la juridicidad o la legalidad, sino lo que quiere es someterlo al mismo criterio de la administración para confrontarlo con una nueva calificación que tiene que ver con el interés general. Entonces, solo el particular que se ha afirmado que la potestad revocatoria tiene un ámbito de aplicación limitado. Eso ya se mencionó al principio. No es absoluto y tiene que ser revisado estrictamente por la autoridad competente. Dogmáticamente podemos decir que la revocación se concreta con una resolución administrativa que pone ya fin a los efectos jurídicos producidos por este acto administrativo. Y siempre aduciendo que es inconveniente porque no se lleva de la mano con el interés general. Siguiente diapositiva. En el tema que nos corresponde hablar, podemos tener en el título 2, previo a este, se habla sobre la invalidez de los actos administrativos, específicamente en los casos de nulidad como tal. Sin embargo, para efectos de nuestra presentación, nos corresponde hablar de la revocatoria de los actos administrativos, que se encuentra específicamente en el artículo 62, que establece lo siguiente. Las entidades públicas, siguiente, solo podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme, hace énfasis en eso, en firme en las que se reconozcan o declaren derechos a favor de terceros en los siguientes supuestos, son 4. Si fuese emitido por una autoridad no competente, cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o aporte pruebas falsas, si el afectado está consciente de la revocatoria o cuando así lo disponga una norma especial. Es importante resaltar en este artículo que es un preámbulo para el tema que van a desarrollar mis compañeros posteriormente, porque establece que en contra de la decisión o revocatoria o anulación, el interesado puede interponer dentro de un tiempo perentorio los recursos, que es el tema que vamos a estar desarrollando, que reconoce la ley. Esta facultad de revocar o anular un acto administrativo no impide que cualquier tercero pueda solicitarlo si tiene un fundamento legal, cuando considere que un organismo o un funcionario administrativo no lo haya hecho. Es importante también, ya para dar paso a mi compañero, resaltar que no se pueden revocar los oficios o actos administrativos que son producto de una orden de un tribunal
o en una agencia del Ministerio Público. A continuación, mi compañera Coronado les seguirá hablando sobre los recursos judiciales en el ámbito administrativo. El título 11 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000 nos establece en sus artículos 162 al 166 las disposiciones comunes de los recursos administrativos y en sus artículos 167 al 170 sobre el recurso de consideración. Siguiente diapositiva. Las disposiciones comunes elabora el reacertamiento para que la autoridad tenga oportunidad de corregir sus errores. No es exactamente un medio de defensa. No obstante, estos dos puntos de vista, ya sea como medio de defensa o como reacertamiento, este acto jurídico siempre tendrá como finalidad el buscar modificar una resolución dictada por la autoridad administrativa que se considere contraria al derecho. La presentación del escrito por el que se formalice el recurso de apelación se interpondrá siempre por escrito, autorizado con la firma en letrado ante el mismo órgano que hubiese dictado la resolución apelable impugnada. En este caso sería la Procuraduría de la Administración. Dentro del término concebido al efecto, esto son requisitos esenciales para la admisión del recurso, la presentación en tiempo y forma del escrito, por el que se recurre un acto administrativo dentro del término legal que se encuentra firmado en el mismo por el interesado o su representante. Fecha y lugar, precisar si es recurrible el plazo, el número de expediente, la oficina, la identificación personal y la notificación. Siguiente diapositiva, por favor. Los recursos en la vía gubernativa. Con respecto a las facultades de la autoridad administrativa, que conoce en segunda instancia de la actuación emitida por el organismo inferior, es importante tomar en consideración la finalidad del agotamiento de la vía gubernativa en el derecho administrativo. La vía gubernativa se considera como un mecanismo de control de juridicidad y legalidad en lo interno de la administración pública, donde se presentan recursos en distintas instancias frente a la propia administración contra los actos administrativos creadores de situaciones individuales o concretas. Por consiguiente, la administración no tiene solo el deber de decidir sobre los derechos subjetivos y el interés legítimo del particular, sino también en ejercicio del control de la legalidad interno. Tiene la oportunidad y deber jurídico de revisar y restablecer el imperio de legalidad transgerida por un proceder legítimo de la propia administración. Los recursos que podrán ser utilizados en esta vía son los de recursos de reconsideración, de apelación, de hecho y de revisión administrativa contra las resoluciones o decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. El recurso de reconciliación es el que se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto para que éste lo revoque, lo sustituya o lo modifique por el contrario del imperio, precisamente por dirigirse el recurso a la misma autoridad, por lo cual normalmente habrá de ratificar su postura. Cabe dudar que pueda funcionar realmente como medio de impugnación o de defensa del particular, y este recurso deberá ser interpuesto dentro de los 5 días hábiles de la notificación. A continuación, el compañero Luis. Sí, buenas noches, profesora, compañeros. Siguiendo, ¿verdad?, con el recurso de apelación, podemos mencionar, ¿verdad?, que el recurso de apelación será interpuesto ante la autoridad de primera instancia. Será en el acto, ¿verdad?, de la notificación, el motivo en el cual debe de presentarse por escrito dentro del término de 5 días hábiles, a partir de la fecha de la notificación o la resolución o acto de impugnación. Podemos mencionar también que si el apelante pretende utilizar nuevas pruebas en la segunda instancia de la permitida por la ley para esta etapa del proceso, entonces deberá indicarlo así en el acto de interposición o proposición de el recurso.
También podemos mencionar, ¿verdad?, que la autoridad de primera instancia será la competente para decidir si el recurso puede ser interpuesto o no es viable. Podemos mencionar que si el recurso es concedido, la autoridad entonces deberá señalar en el efecto, ¿verdad?, el que concede, y en el caso contrario deberá también exponer en la respectiva resolución la causa por el cual no se concedió el recurso de apelación. También podemos mencionar, ¿verdad?, que una vez concedido el recurso de apelación, si no se ha anunciado nuevas pruebas para practicar en la segunda instancia, la autoridad de primera instancia concederá un término también de 5 días al apelante para que sustente, ¿verdad?, por escrito el recurso, y 5 días subsiguientes al vencimiento del término. Esto deberá para que la contraparte, el recurrente, formule, ¿verdad?, objeciones en cuanto a el recurso. Por otra parte, podemos mencionar que la autoridad debe conocer y decidir en la segunda instancia. La que conoce del caso pues fijará el recurso en lista por el término de 5 días hábiles para que el apelante sustente, ¿verdad?, sus pretensiones. Esto, ¿verdad?, lo encontramos según basándonos en los artículos 174 al 177. Podemos mencionar también que si el apelante utilizará nuevas pruebas en la segunda instancia, entonces se señalará un término de 5 días también hábiles para que se presente y propongan la prueba que pretenda utilizar en cuanto al tiempo, ¿verdad?, para presentar dicha prueba nueva que quieran presentarse. En la siguiente diapositiva, ¿verdad?, podemos mencionar que también en la segunda instancia solo se admitirán y practicarán algunas pruebas, ¿verdad?, que vamos a mencionar en cuanto a las siguientes que se puedan presentar o que se propongan por parte de las partes. Una de ellas, ¿verdad?, es que las pruebas tengan carácter, ¿verdad?, de contrapruebas. No puede ser cualquier argumento, cualquier prueba. Tienen que ser pruebas sólidas, pruebas con base, que en verdad tengan, como dice él, menciona el artículo, ¿verdad?, de carácter de contraprueba. Las que habiendo sido aducidas en primera instancia no hubieran sido practicadas por alguna otra razón, dejaron de practicarse o de considerarse o no fueron tomadas en cuenta en la primera instancia. Y también, ¿verdad?, podemos mencionar que quien adujo presenta escrito a la autoridad a más tardar a la hora señalada para dicho fin. Y también las que dejan de practicarse por el despacho sin culpa del proponente. Por alguna otra razón, en algún motivo, la prueba, ¿verdad?, no fueron practicadas, no se consideraron, también entonces pueden ser presentadas. También se puede presentar los documentos públicos, los cuales deberán presentarse durante el término también señalado para aducir tales pruebas, y también pueden funcionar entonces algunos informes en cuanto a los documentos e informes también que pueden ser presentados. Esto, ¿verdad?, también en el artículo 178 que nos sustenta en cuanto a este recurso de apelación. Nuestro compañero nos estará hablando de el recurso de hecho. Buenas noches, profesora, compañeros. Continuando con el tema de los recursos en cuanto a los procedimientos administrativos, vamos a hablar acerca del recurso de hecho. Este recurso lo encontramos en los artículos 183 al 187 del libro segundo del procedimiento administrativo general. En el artículo 201, numeral 86, de esta ley 38 del 2000, establece la definición de lo que es recurso de hecho y lo define de la siguiente manera. Es un medio de impugnación extraordinario o directo que se interpone ante la autoridad de segunda instancia para que ésta conceda el recurso de apelación negado por la autoridad de primera instancia o para que lo conceda en el efecto que corresponda según la ley, según la autoridad del primer grado lo hubiese concedido,
en un efecto distinto al señalado por la ley. ¿Cómo procede o cuáles son los procedimientos para interponer este recurso? En un término de 5 días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la apelación, ya sea que haya sido denegado o concebida en un efecto distinto a lo que la ley señala, se tendrá que solicitar por escrito copia autenticada de dicha resolución y dentro de esos mismos 5 días presentar este recurso de hecho. El recurso deberá ser interpuesto y sustentado de igual forma de manera escrita. Una vez que se interponga el recurso, el tribunal ante el cual se interponga esta tomará un tiempo predentorio para conocer y tomar una decisión al respecto. Una vez el tribunal tenga conocimiento del caso y dependiendo si existe o no fundamento en la pretensión del recurrente, podrá revocar o no la resolución de la autoridad de primera instancia. En materia de jurisprudencia, de lo que se refiere al recurso de hechos, tenemos un recurso de hecho interpuesto por el licenciado Juan Carlos Araúz en representación del Grupo F Internacional S.A. en contra del auto número 133-2014 del 26 de noviembre del mismo año, del 2014, emitido dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la unidad administrativa de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas. El ponente en esta demanda es Efraín Cecilio Tello Cubilla. Eso se hizo en la sala tercera de lo contencioso administrativo. Al final del fallo, ante lo expuesto, la sala tercera de la Corte Suprema Administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad que le confiere la ley, declaró aprobado o probado la demanda de recurso de hecho interpuesto por el licenciado Juan Carlos Araúz, por lo que el juzgado ejecutor de la unidad administrativa de bienes revertidos tenía que enviar al tribunal de segunda instancia los documentos o expedientes contentivos del recurso de apelación promovido por la ejecutada dentro del proceso ejecutivo, y esto debía hacerse dentro de 5 días. Muchas gracias. Compañero Jaime. Buenas noches, profesora. En la noche me toca desarrollar lo que es el capítulo 5 de los recursos de revisión administrativa, que abarcan desde el artículo 188 al 199. Precisamente el artículo 188 lo que nos explica es que este recurso de revisión administrativa debe ser interpuesto o propuesto por la persona que es afectada o agraviada y se hace de manera escrita. Este recurso debe ser colocado tomando en consideración el numeral 4 de la ley 166 de esta misma ley. Debe ser sustentado en base a varios puntos que aparecen dentro de la ley 166. En el capítulo 5, recurso de revisión administrativa, específicamente en el artículo 188, también nos define lo que son los términos para ser interpuesta este recurso de revisión. Y lo que nos da son las fechas en que deben ser interpuestos esos recursos. Por ejemplo, para lo que es el término de un mes, a partir de la fecha de notificación de la resolución, esto aplica solamente para los artículos del 166, específicamente el literal A, B, C y D. Para decir o definir algo, en el literal A nos habla de si la decisión ha sido emitida por una autoridad carente de competencia
Y el D lo que nos menciona es cuando no se haya concedido a la persona que recurre oportunidad para presentar, proponer o practicar pruebas. Con 2 meses para ser interpuesto este recurso de revisión, tomando en consideración la fecha en que tuvo conocimiento, estos están definidos para los artículos, estamos hablando del 166, los literales F, G, H e I. En el F nos menciona que cuando la decisión se haya basado en documentos u otras pruebas posteriormente declarados falsos mediante sentencia ejecutoria. También con 2 meses luego de la fecha de aparición de los documentos decisivos, esto aplica para el artículo 166 del literal F y H. Y de 2 meses luego de la fecha en que la parte afectada tuvo conocimiento de la resolución de impugnación, aplica solamente cuando este recurso se basa en el literal G, que nos menciona que si con posterioridad a la decisión se encuentran documentos decisivos que la parte no hubiese podido aportar o introducir durante el proceso por causa de fuerza mayor o por obra de la parte favorecida. Ahora, para presentar este recurso de revisión, pero sin términos, esto solamente aplicará para el artículo 166, el literal E, que nos menciona que si 2 o más partes o 2 o más personas están cumpliendo una pena o sanción por una infracción o falta que no ha podido ser ejecutada más que por una sola persona. Entonces, aquí la persona o la parte afectada o agraviada podrá presentar este recurso tomando en consideración que no tiene término, solamente cuando lo pueda tener la información definida. También entre los artículos más relevantes podemos mencionar que el artículo 190 nos menciona que debe ser interpuesto ante la máxima autoridad de la dependencia en la que se emitió la resolución de impugnación. Por ejemplo, en la administración central debe ser interpuesto ante el ministro o la ministra del ramo respectivo. En las entidades estatales autónomas debe ser interpuesto ante el presidente o la presidenta de la junta directiva o del organismo colegiado que haga sus veces. O ejerza la máxima autoridad en la entidad estatal respectiva. Y en el artículo 194, lo que nos define es que una vez se compruebe la legalidad, la pretensión, definido en el numeral 166, acuérdense que este recurso se basa prácticamente en el numeral 166, artículo 4, y que tiene los diferentes literales, debe ser presentada tomando en consideración los documentos que también están definidos en un artículo, en el artículo 191, que prácticamente lo que nos define ese artículo es que la persona debe presentar una copia autenticada de la resolución o del documento que quiere revisar, y que esto debe ser basado también en diferentes pruebas y tomando en consideración el artículo 166. Y cuando se presenta este documento, puede ser admitido o rechazado de plano. Puede ser admitido si cumple con todos los rigores establecidos en la ley, o puede ser rechazado inclusive para que sea corregido, y tendrá 8 días para hacer las correcciones respectivas. De no presentarlo o de no hacer las correcciones, queda completamente rechazado. Tomando en consideración el título 12º del agotamiento de la vía administrativa, esto específicamente nos habla solamente del artículo 200, donde se considerará agotada la vía gubernativa cuando 1. Transcurra el plazo de 2 meses sin que recaiga decisión alguna. 2. Interpuesto el recurso de reconsideración o apelación, se entiende negado por haber transcurrido 2 meses sin que caiga decisión sobre él. O sea que si se presenta el recurso y ya han pasado 2 meses y no se ha dado alguna decisión, se puede o se considerará agotada la vía gubernamental. 3.
cuando no se admita al interesado el escrito en base al artículo 166, acuérdense que el artículo 166 lo que nos establece son los recursos bajo esta vía que pueden ser utilizados en los supuestos previstos en la ley, que son diferentes literales. Y no pueda ser corroborado o comprobado plenamente, entonces se considerará agotada la vía gubernativa del recurso presentado. Y finalizado en el artículo 200 también nos menciona en el acápite o en el numeral 4 lo que es el interpuesto, el recurso, apelación o reconsideración haya sido resuelto. Esta es cuando se agota la vía administrativa. Y de esta manera, profesora, terminamos entonces nuestras charlas agradeciendo la atención prestada.